Maite yo para vepe, esa pape imagina, Paraguay te ver upive, ni monguetaro, ni por una imagina pesa cuaco te enviapo, oro que cabro un asai PM o pate enviapo, yero guataba ña dereta pure, haña neñe tepe, ya he cabo, ya purupe guaraní paraguayo, yo para, ha catua veña mongue mimia vei española, ya pa oye cabo, y catua guaisa hina, o aje, o parupiete, o pa marandú, ya cuauca seba. Ko árabe ya eta tembi u Paraguay rejewa te contemeterei ka ton guai se jei cuaucabe hina o pamba apojaraña neretagua o ba apoba be hina con sector de gastronomía pe ba esa pape ipe tembi apoja yepa te contemeterei o ñemo pa o inicio pe cuere ka ton guai so ñemo ba e be hina o pa tembi u apojina Paraguay pewa ñememo coita pisandi be llamo maitita y supercuera ha ñemongeta pe ñemeta ko árabe teniendo en Aitebo Hina Clemente Cáceres, productor, promotor cultural, Municipalidad Paraguaitaba Peguá, Hambueta Pisa Carlos Insfrans Micosi, presidente de la Academia Paraguaya de Gastronomía. Cuando Coita Pisa se moiruta Hinaco Árabe, Beyu Apógina Árabe, cocido rejebe, y Catahuaysa Beilla Zapora, Ñande Moirúa Beina Mamabe. Televidente. Tendré Clemente, Maitein deben Baisapa. Maitein deben una Fátima, ha Mamabeyan de Sama Peguana, Abei, ha Orero de Teleínico, apenas ya huele penendie, ha Mamabeyan de la Pisacuera, Yan de Sama Peabei, Yanoma Gemimba, esa para este temba, ella huele cope y upuna con Yanetame. UPST, Carlos Insfran Nicosi, Maitein. Maitein, muchas gracias, Verónica, y por ahí Tereilán de Guaraní, profesor Clemente. Yo cambié el mismo decir la acelera. Fátima. Pero le perdonamos que es la primera visita. Así que sí. A don Clemente no, porque don Clemente sí ya le conocemos. Mientras compartimos acá, ya ni por nunca todo don Clemente, la Belluapore. Puede ser, yo lo que puedo. En Gacumba, pues Pejina, un paité todo preparado. Coárape. Y ella pongo una introducción, don Clemente. Sí. Va ella ya pota coárape. Bueno, ella pota pete imbeyú tradicional, pero y que suponaba. Misiones voy yo o a peñande en beyú. Peajina pe beyú aramino año y tejina porque ya huele con beyú mestizo, beyú vete y tereisa agua, beyú ya huele con. Pea con ella pota hina con pea beyú aramino y te. Y graponana y beyú aramino hina pea. Pea do huerecoya baticuí. Do huerecoya baticuí pa mestizo era hina pea. A la beyú baticuí año 20 ella poba. Pea aramino ja quesu. Aramino quesu ja y ñandipona. Ñandipona. Porque hoy en beyú huerajaba gruasurupi ave pero gruasurupi asa yo remisiones be. Como hizo pea pe camburo bacue. Baticuí misimi ave oñembo peana pe suero. Que suyo ya pueda cuero y cueregui, a un esa uyuve, a un o papel obrero medio misiones o medio ignaciano. Dépico misionero. Misionero ignaciano. Y San Ignacio de Guayna. Y por ahí te peba, ya poco un medio gina, don Clemente, ni ve, ya cuamia ve y te un Paraguay de Gua. Ya sabemos, Carlos, ni ve, ¿qué podemos comentar de la comida paraguaya? ¿Qué podemos destacar? La comida paraguaya es maravillosa, es tereí. Y la comida paraguaya es muy amplia. En Paraguay, creo que nosotros los paraguayos no conocemos todos los platos que hay en Paraguay. Como una vez, como solemos, y le suelo escuchar al profesor Clemente, hay 70 tipos de chipas. Sí. En Beyú también hay varios tipos de chipas. Esta vez 70 vio ahí, esta vez más de 70. 70 mí, petín libro Margarita Miró ya puedo acue. Esta itereí, no invite. Sí. También la parte de guiso, la parte de cómo se hacen los asados también. Entonces, Paraguay, nosotros tenemos una riqueza gastronómica muy importante, que no es conocida ni por los paraguayos, ni tampoco por los extranjeros. Entonces, una de las cosas más importantes que con el profesor Clemente y otras personas es hacer conocer a todas las personas del Paraguay a través de como estos eventos en la televisión o otros eventos, de que la gente vuelva a conocer nuestra gastronomía. Porque si no, muchas veces solamente tenemos contacto con la gastronomía paraguaya en un restaurante especial o en San Juan
o en Semana Santa, ¿verdad? Y después el resto de la gastronomía paraguaya existe, pero hay muchas recetas de antes que ya fueron, que están desconocidas o que no se usan más, pero es importante para nuestra cultura conocer la gastronomía de nuestro país. No solamente nosotros las personas mayores, también en el colegio, en las universidades, en la institución de enseñanza. Clemente. Haricapamba es para ver peteimba hoy. Gestaña de la pizza escuela, pero ya iba a Teogotuo, ya Ugotuo, de Misiones Escuela, y en Bucú, de Batebe, San Pedro, Concepción, está en Bicú, con la escuela en Coaba. Cuando hay una feria de comida del interior, en Bicú, Paraguay, en Bicú. Se van con día por el feria, pero esa poramba en Baepa hoy chaco rupihuañan de Paraguay, Uganda, Yaicuaiba, a estamba hoy. A hoy a veí un gato japo miñan de la pizza cuera roga, peja, escuela en Toicuaba. Será muy te, a Aicuami, a Añemo que estás en 10, tan gamburu vive, esa para Aicuaipo, Bori, de Puratu y Yapo, pues Aicuá, Bori, Abaticu, y Vinti Yapo. Yo sé que tú a Concepción pendelenda pebe y catópico, el teléfono no pide, ya esa caja, esa payapota, esa pata, pamba, esa para igual, esa para. Estamba ainda ya igual. ¿Hay prueba? No, allá po, oingo se, allá po, gente de ahí. Catu, estamba ella igual, pensamos allí para viajar a ahí, departamento PTITM. Ahí está, mira un poco esa vuelta. Mira un poco esa vuelta. No. Espectacular esta. ¿Va a ir etapa, Clemente? Vaya. Va a ir etapa. Bueno, Peanico y Ponaco, uno de los, la Huerecoajina, la Ereya pues a Juan Bellu, de Peare Moiana y Ari, a Pe y Putucuepe, va a TV Omboyu. Y Putucuepe, a Abei Pejna, Juan Hue, Ani, o se subí, Petein secretito, y na Peaya y Juan Bellu, Yamboyan. Pero Icatuta la moña moía, Aripete y Catuana y Zaguaya, esa va a poner grupo. Aunque yo ya pilla ya joñera. Y va a volver. Pues esa va. Y por ahí te Catu, ya y cuaves, lleva gastronomía paraguaya, eres igual, eres ahí sabe, Clemente, Aranducape, Catotendo y Miano, Imbay, Gueterí, o pa variedades de comida, yo huerecoa, vemos, pues a mí, entonces acá, huevo, timbo, ahí, eso, ahí está, ahí. Acá, mira. Eso. Namba por ahí, hoy suba y namba que Pucuta ñande Ñemonguetá. Ñemonguetape, Peina, Clemente, Carlos Nive y Catoanguaysa, hoy Guaucaña debe haber temi cuira Paraguay, eres guajete y treño hoy. Departamento PTI, eres esa don Clemente, Huerecope, variedad de estilo propio. Hoy, por ejemplo, hoy Pepe Reviro. Hoy pe reviro, como coijanza y yapoa, hoy yapoa subí pe pastel pirena y saguao, yapoa jaupea, hoy en bosiriru, uyo, ubateo, jaupeo, yo soy. A norte gotonahani, upea, ya pe harina, ya ra, homo ye a pe embellunaiza, pereinte, yucuru pereinte. Ape, o ya pongo voy a subir pe masa, upechan de mamá y directamente a eve, pues ya cocina. A ver, reviro norteño. Para acá estoy diferente te voy, nada que ver no hueco y la peandi. Upear era iñambu esta, pues antes esta tera. Oye, iñambu esta, ahí peñan de ya esa. Sé, por ejemplo, reviro, ya éramos upear en Itapuagua, sí. Itacu, o sea, tibio pe, en boyeje a, muy aceite, en que cupona, pende olla. Pero ya pues si te apu a cosa. No. ¿No te conté? Tipo meyuisa. Bueno, upea nada y bateo otro lado, pues ahora sí, por emisiones pues a la mayoría y no pe, hoy a pe Itapúa pe a coya, pues te imba a pe se pe, ay mande pe pastel pidenaisa. No. Upea hoy estoy bañando a cupe a. Entonces de con influencia bateo. No, o siliru bebé y na pe te apu a. Que ti pelota siliru bebé. A upewi omboyere a ombochiriru pegoto. Ai quai. O ombochiriru bateo, pues boñe por uma oyoso. O ombuesa y hoina hasta que o se me supela. Se aprender inte puso ya puede ser lo no de influencia de bateo guainara. Por lo visto, ¿verdad? De algún lado me vino eso. Sí. Ahí está, ya sale el primer vellú. Ya sale. Ya tanto a mí nada más te copas y nada. Ya tanto ahora. Peico. Me llamé que se Haku iko hinara ende. Se anda aguantando, a ver esta mante. Acá le voy a mostrar, espera. Sí. Acá. Y catumai kumbu ñande hina.
a mí llega, pues, a ver, en otro lado, pegó todo. A mí es para ver, y yo que pongo nada. Eso por el queso Sí, paraguay será es muy bueno. Tiene mucho queso paraguay. El cocido. Todo que coyoí, todo que coyoí. Espectacular esa. Hoy por las en güey. Hoy en Peteimba EABI, Orénico Yapoma, municipalidad Rupibe, Yapoma Gina, hemos hecho 17 años, Noñe Pinupe Manzana de la Ribera, Noñe Hembi Uapo, Ha Upeixa Urjo, Cero el primero Yapo, Sipa Apo, Ha Upeyo Toro Yapoma, Carolín, Ha Upeviro Yapoma, Pecaray Octubre, Ha gente Getabe, Ha Upeinte y Cuaino, ya se puede tereima, Pea, ya se te tereima. Hay cuando ella y pe Plaza Jare, feria de comida. Oye, pues no que peti feria de 100 comidas dulces y bebidas de San Juan. Oye, pues imagina 15 años hoy coja Plaza Uruguay, ve. A un petegui hoy cope feria de 2 meses, 3 meses, hasta de 6 meses. A un pepe ni copo putar ese cargo como promotor, productor cultural. A un pao mi orera pisacuera mi oye en Uapoa. Pero acuerdo hay cuajaisa pejoga pesa antes hubo oca violado lo que no hizo becuera pete un mero piro muy ingreso becuera pete te sape ape a upeviro joro yapo ahora lo recuperaba fue más de 300 comidas upare con ape ya chata pedir llena de 330 comidas upepe algunos se haya por cuenta y nega tú hoy mi vea veina así que este terimba ya hueleco a upetego y en guanano coaco gestión hoy coaque Anga, oye, pues no lo mitad, iña cana, QGC, ya huele coco capitalía, ABI, AP, esa porque con oye, pues no oye, cuate tan buejare, oye, pues oye, cuaja, o sé que era mejor torta, que el mejor pan, que la mejor boriborí, que el mejor caldo de todo, jaji aride, cuando oye, cuapay, jaji aride, guan, umi oía, uperupi, ojo, oja, aji, cuay, anda, ella veía, ya pues paponaba. De Chatita la de ya poponana mi arupi guaysa ingrediente a Paraguay peguay porque a escuela hoy me hay sangape Madrid rupi Estados Unidos rupi también está dando huelecoy que su Paraguay do lecoy abatico y pona do huelecoy mandi opona con amigo ya hoy vamos hoy bueno a upes a esa cese dentro de Moisés Betty de 3-4 años con de gastronomía eso es cómo se va a conocer en el mundo. Yo creo que posicionado hoy ya petí vidriera importante coaco capitalidad ya huerecoa ya petí oportunidad y nañe cuane agua coaco experiencia rupi mediante PEA o México Perú umirupi a Hembi ucuera uyupi batea antes más por la con mundo pero ya superata su escuela ñina UPC y Tejina ya hay vivo hay Academia Paraguaya de Gastronomía en Viapó Carlos sí va esa funcionar va esa pemba apógina con Academia Vive. Bueno, nosotros hace rato estamos en capacitación a la gente en varios temas, también en gastronomía. Y de esa capacitación invitamos en un foro a personas de España, una especialista de España, de Perú y especialistas de Argentina también para el foro. Y de eso nosotros nos fuimos enterando de que en esos países hay academias de gastronomía que fueron los que apoyaron a generar, digamos, y para apoyar a la difusión y el conocimiento de la gastronomía de un país, como fue el caso de Perú. Entonces de eso nosotros fundamos la Academia Paraguaya de Gastronomía en el 2017, lo hemos inaugurado con la ministra en aquel entonces, Marcela Basú del Grupo. Después nos asociamos en 2018 a la Academia Iberoamericana de Gastronomía Guaraní, Academia Iberoamericana de Gastronomía, que es la AIBG, que está en España la sede, y eran en aquel entonces solo 5, ahora ya son 18. ¿Qué pasa? Nosotros hicimos también un simposio acá en Paraguay en el 2019 y presentamos la solicitud en 2020 de una capitalidad gastronómica. Y de ahí entonces nosotros hemos recibido Paraguay la nominación para el 2024 y se llama Capital Iberoamericana de la Gastronomía Guaraní en el ámbito de las misiones jesuíticas, ámbito sociocultural,
Asunción, más de ciudades. Y en esa capitalidad, hay 3 gastronomías muy importantes. La guaraní, que es nuestra gastronomía autóctona. Está la gastronomía que fue la que se unió la gastronomía guaraní con la parte de los jesuitas, donde se plantaban ya parcelas de mandioca, de maíz, se producían animales. Y después está también la gastronomía de Asunción, que es donde primeramente llegaron los españoles. La primera unión de la gastronomía de 2 continentes fue aquí en Paraguay, en esta área del Paraguay, fue entre los guaraníes que estaban en Asunción con los españoles y fueron, bueno, incorporando el queso, incorporando el huevo, porque el mbejú, los guaraníes lo hacían en mbejú con grasa de los animales y después los guaraníes no usaban el huevo, pero después con los españoles y el queso también, que aquí en Paraguay llegó un toro y 7 vacas, que es conocido porque la ganadería empezó en Paraguay, de aquí se difundió en la zona. Y el asado también, el asado Las Tacas tiene su origen aquí inició todo y es una riqueza grande para nuestro país, que la academia, no tenemos una institución donde enseñamos, pero nosotros formamos una asociación, vamos a decir una sociedad, que apoyamos a todas las instituciones que quieran que nosotros podamos, que deseen apoyo o colaboración con relación a ayudar a la investigación, al perfeccionamiento, a la difusión y a la protección de nuestra gastronomía paraguaya. Y eso es en todo el país porque cada sociedad o cada ciudad, cada departamento, cada región tiene su gastronomía muy rica y nosotros, bueno, estamos para apoyar a difundir, a defender y hacer conocer, no solo en el Paraguay, sino también en regional y en forma internacional. Nuestro apoyo es ese. Y por interés, ya tú tres un poco bebé, y bebé y bello y nada, iguatea, o el sao y pama para que bueno que ojo ese vina don Clemente. Don Clemente, ya ni Hawaii y capitalidad iberoamericana gastronomía 2024 de Hawaii. Vaya que tú llamas ujina pe como con tema ya saco y venga como ese llego cabe y mataba igual pe con temia pona y hay guasua pe con caraí o ejina pea oñe moinu curi Secretaría Nacional de Turismo Senatur nive ajá escuela guarajate donde a se una eika tubeta hombe ujina ba isa pa omba apo magina a Paraguay pe ba so ba apo pe Misiones Itapúa o paro pe ba apo ina ba isa pa oñem gatuta y kwai pepe oñem gatima oi kwai da eiko sineno añonte upe apa ume ojina o ya po o producía vía alimento upepe ojina pe yerbatera cuera upepe ojina ganadería upepe ojina agricultura upepe ojina de todo porque te único no sé dai por ir mona umimba a con gastronomía a poroña a hinago apenta y tembi upe añoñe promocionada sino a ver umi tembi una ba esa pa umia oye producir antes lo de año muy vana PTIñe M así que don Carlos Mateo una pa oye ya poco arujina. Adelante. La gestión que se está haciendo hasta hoy. Sí, nuestra gestión es, por ejemplo, estuvimos apoyando ahora hace poco en Misiones, fue un seminario. También ahora estamos apoyando el TMBU que se está haciendo nuestra amiga Gloria Caballero en la plaza. Sí. ¿Qué plaza es la que mañana están invitados? La plaza. Yo creo que es Infante Rivarola. Infante Rivarola, sí, exactamente. Sí. Hay un TMBU de los pueblos. De los pueblos y cada ciudad del interior, departamento, es un momento excelente para conocer todo lo que los pueblos tienen sus variedades de gastronomía. También nosotros estamos muy en asociación con Senatur, con la Asociación Paraguaya de Restaurantes, también estamos en cooperación con la Universidad Nacional porque la academia es muy importante y hay otras actividades, por ejemplo, en el mes de agosto estamos viendo con quién estamos apoyando a la ARPI por la Fundación de Asunción del 15 de agosto. Posteriormente, en el mes de septiembre, vamos en cooperación con Senatur y ARPI y otras instituciones, un foro para el Paraguay de gastronomía, donde vamos a traer disertantes de España y de otros países, ¿verdad? Siempre relacionado a hablar sobre la investigación, los orígenes,
cómo podemos difundir mejor la gastronomía y cómo también se puede seguir investigando sobre esta maravillosa riqueza cultural paraguaya que es la gastronomía nuestra, los platos paraguayos. O durante tanto tiempo, Peimevas lleva con sector gastronómico, PABI, Clemente Baicuaba, se areteri la Sama, o Injahue ABI, la parte cultural de promotor cultural, Jayepa, Oñemo Puendapa, Jobo, Tembiú, Paraguay, Najaeña, Neretame, Añón, Tete, Tamuere, Jabeí, va esa pejesa, o Cacuá, o Jobo, Teran, va ejina Peteco, Temebe, va y Catahuá, esa oye, güero, yera, ve, Jayepa. Sí, bueno, oye, esa cosa, pues antes, pues este tema negocian pea porque se conta se anda poi tembiú, se anda tembiú apoja, da cocinero, da chef, da pea PTI, sea que municipalidad como funcionario municipal, es una música, danza, teatro, oye, pues PTI más de 15 años más y se que imitan de pea, desde que tú pides otra cosa, derecha encargada debe el calendario folclórico del Paraguay, a reproducir Yandé, Hayapota Yandé, la festival, Hayapota Yandebe, mi tembiú, Haya promocionar Yandé en Biú Paraguay, a pear el laurelero y coa, la aretere y pecayere, y coro Yapope, Plaza Jare, mi tembiú, fuera, upea, upea, gestión, upemba a pope, tu se terei y ñacanapu, andas a ese Ayapojaguere, ni municipalidad, o Yapojaguere, porque en Daiporia, que en va Evechawa, Tembiapó, hay por más PTI árabe de más de 100 comidas dulces y bebidas. De esto hay más ovejas por primera vez. Andas a ella que un año añonte. Pandemia Pecharojo. Pero lo mismo te ya pope Festival Nacional del Yoparape el año pasado, hoy coacuepe, upepe reviví 8 clases de Yopara. Acoan hoy cotajinala el 9º. Añandego Paraguay pecuri solamente PTI de Yecua, que era Yopara queso. ¿Dónde llegó ahí? Va, por ejemplo, yo parado y que a ver. Bueno, Ouronguarepe, historia de la cocina paraguaya. Vengo Ouronguare, Ulrico Smil, oye, fundata no guarañan de Taba, Paraguay, Oujae, Ojaí, Jajeí con Anguarani, Cuera, Ningo, Soo, Umio, Huerúa, Jina, Peca, Agüi, Jicuay, Luna, Buenojea, Pira, Oya, Raja, Cuera, Ombo, Pupú, Amoy, Bube, Abatí. Omo ipupe mandio, omo ipupe cumandá, omo ipupe zapallo, omo ipupe yetu, sempre tem ipupe uansia. Hala upecho dije apa ningo peango ina lañan de locro o si no atu lañan de yo para. O sea que pe yo para copena tembi hi aredeja y tu llave mañana pa un mes upeite coye pe así comandado puta locro. Upa la diferencia entre yo para y locro. Mucho tiempo era solamente el locro que contenía todo. De ahí que en Buenos Aires el locro argentino tiene de todo. Sin embargo, acá sí diversificó un poco. Vea y nada de situación, ¿no, Pepe? Y por ánico, ayepa, do güey era copeñan de eva. Ni va neña moingo beba era o miramos y no ñembo que vemos jobos ayepa. Hay por ave y pe isaguaye pe ayepa, ten donde te viven de herende y involucra y jaca tu inde y cuende sin japeba peja es oreima ese inde y cuesta peja ya ella poco hay que hina coaco hay que tengo su espera hina coaco capitalidad pe ave municipalidad upibe de ave hina la oye pues sangar oye pues más chico hina no y pues tuvo marete su espera hina y por ahí terapia y paja y tepe 320 tembiú Paraguay pegua Pebaiko ya se acuaran cape, pebaiko se acuá peente, va si te va que tú llamas un poco pebar igual. Bueno, peaningo se hoy con curipete seminario San Ignacio pe. Se toca curipete tema origen de la comida de la cocina paraguaya. Por supuesto que tengo que arrancar con la cocina guaraní. Bueno, y entonces y la riqueza actual de la gastronomía. Por lo tanto, allá por su crear PTI de tanga, PTI video, PTI sobre la sea cocinar, año tembi apoa juego y ve plaza a través de la Dirección de Cultura, upea a sacar su escuela con ánimo hoy, pembi con esa pemenda PTI be yurente, va ese con pemenda PTI so parente PTI, a esperan con pe borije inde que borije de pollo inde ya le cobori queso, ya le cope bori so esa sopa 3-4 de paicoape borireña éramos hina
Sengo borique sunda ya poimia, ya baja. Dice se mera ya poimia de borique sumba, épico jeta pea, dice no, muy chupe cebolla, muy chiriri, solamente cebolla. Prepararla de borija, muy chuela queso. La tembi un monotín jeta. Riquísimo es. Riquísimo es. Se upea. Hemos zapallo poná. Kuan peña tendemi ko ape. Kuan aja pota me meti primicia, aja pota me bejuyo a. Peango sapu ante peñan dereta, peñan dereta, aja pota be rambo sanwa, no senangwa. Lo mitan lo mundo ojawa cosa, oja rangra y se cuera, hala ocean vio u. Ocean vio u. Japono y copea. Esa en bollo ale por ella. Kuan aja pota la puede ella. Apea yo y catune muy sube que su y catune muy sube. A me pesa fue ese misimi. Ape hape villare muy más otro y ari. Upera yo. Hay catú de 2 pisos, de 3 pisos, de 4 pisos ta Pero oye pona pues. Oye pues no. Oye pe un lado pues allá pa. Ay bola, pues ese o pape. O pape eran de masa. Anda ya ve PM de pana. Nei, ya continúa allí, pues ya llega todo ese baño de barrio que está ahí nada. Ya éramos 320 tembiures igual Clemente. Sí. Bueno, a upea Nicolás, upea coja ahí debe que upea a sacar su escuela, a upea gente se con añañe por un ya esa añañe que te ya haoñe namba elpa, a pepe esa mi hanwa, upea PTI, ella cuñe eco anga a él lo mitad o esa, tapea PTI estreno. La peisa guatembi está, mamo ve, va a ver esa guata anga burube do yeto vamos, va a ver esa guata PTI estreno. Ya está llena con a pesar de más se va ya nerende su pata ya está te envío está a pe hoy que mi mismo voy a de la pizza cuera hina o tu hina para ya boa ya hao se gato se mbo itere pe yo awere pe se muy ru kwa ko tem ya po pe ñemongeta era boy ñemongeta pe que to voy si cuauca gastronomía Paraguay pegua va pa pe diversidad ya were ko va ve hija sa antes do ye cuaguasu ira tera o seba o hobojina au ye kaba ve ko tem ya po pero guataba pe que to voy sa imbarete ye yepa. La verdad que yo le cuento, yo recorro mucho el Paraguay. Y nosotros los paraguayos, cuando recorremos el país, últimamente no tenemos tanto contacto con nuestra gastronomía porque hay muchas diferentes maneras de alimentarse por el camino. Yo pienso, nosotros dentro de la academia estamos con el pensamiento o la idea que acercarnos también al gobierno y solicitar de que en las escuelas, en los colegios, en las universidades, se toque este tema y esto es una cuestión, yo le cuento, yo opino, es como una alianza público-privada, porque para poder difundir, para poder rescatar nuestra gastronomía, para poder difundir nuestra gastronomía, para poder darle más valor aún, porque nuestra gastronomía tiene mucho valor, pero para darle, lo que uno no conoce lo valora, lo que uno no saborea, no prueba. Porque nuestra gastronomía bien hecha, nuestros platos son muy ricos. Entonces necesitamos nosotros volver a esas fiestas tradicionales en todo el Paraguay, donde nuestra juventud también vea esta gastronomía maravillosa, como él está haciendo el mbejú. Mira, ahora él está haciendo otro tipo de mbejú que muchas veces nosotros no tenemos la experiencia de tener. Y las cocineras del campo también de a poquito van desapareciendo como antes. Entonces, los contactos de golpe, como nosotros ya, como yo suelo decir, tenemos en San Juan, en un restaurante que tenga un poco de comida paraguaya, en Semana Santa, pero Semana Santa nos vamos al interior, y después son los viajes que hacemos al interior a las posadas turísticas y la estancia. Las estancias siempre fueron también antes o sigan siendo un lugar donde la gente puede tener una parte de la gastronomía paraguaya. La gastronomía de Misiones es muy diferente de la gastronomía de Itapúa, la gastronomía de Ciudad del Este, la gastronomía de Concepción o de Caguazú, y todo eso tenemos que nosotros difundir. Tenemos, una de las funciones principales nuestras de la Academia Paraguaya de Gastronomía es ayudarle a todos los que están ya hace rato trabajando en la gastronomía, tanto a regularizar, rescatar, como difundir. Nosotros lo único que somos una institución que queremos ayudar a esta gran campaña nacional.
Y por ahí te catopea. Y para ahí te veía motivo ya jabo Clemente, para allá de como productor, promotor cultural, allá para iban de vender a perime vaina, de ella popona gina te envía po, va ese ya jase allá para te envía por un pibe, ñemonguetar un pibe a ver Clemente. O para verte y enderezaba Paraguay TV, vive a ver y gina te envía por mensaje que tú llevarás acá o para. Ñandera cate mi ama con ñandera en bicure. Añay cuana en veto yecua veñanere tam yaguerecoa con eponaita co yaguerecoa ñanete biku hanate coten ha en imaginamina o senda eseimba endana no sei supe herarupi pero ya recónigo gesta iterio mi temiku o guañande ambuete tanwi ha ya garraja y pero o goleale a ho muy subeso o imi pepe ha me ende petinina ellos petin linda y gusto ya ñande co yaguerecope Caburé y ya pues eso, ope caburé y después pondere moí, se cocina butifarra, de moí chorizo misionero. Pembe yupa, me conté, pese a pembe moí cuazo, pea veí, a esta iterimba, ella huele con antes coten y te coñan de ella, hay poten mi guambue guare, ya nena cate nieve jamás. Dare iriningo miñan de la pizza, cuérate tan bue, guacoñe bomba, ese ya neba eres. Añañe, nañan de ñan de la cate, ese, ni oye la jara y ñan de hewi. Ya defender a Napea. Clemente Cáceres, productor y promotor cultural, Municipalidad Paraguay, Taba, Peguá, Oñande Vejina, hoy Cuaucabo, Gina, Patembia Pomo, Terondeva, Constitución Huibe. Ja, Carlos Insfran Micosi, Jaeva, presidente de la Academia Paraguaya de Gastronomía, Orea Guilleme EPM, Ore Moinuneje, Gatohuay Seye Cuaucá, Gastronomía Paraguaya de Jeguara. Ha magmata baigua veí y gato guaysa oñondi de pa ñamombarete ve ñanembarete porque para poder fortalecer lo nuestro depende de cada uno de nosotros, así que muchísimas gracias. Al contrario, nosotros estamos muy agradecidos por el espacio, nosotros estamos muy agradecidos a todas las personas que desde hace años ya nos están apoyando y yo creo que muchas personas ya hacen esto en el Paraguay hace rato, hay muchas escuelas, muchas instituciones. Hay también radios, pero creo que nosotros podemos hacer más. Y creo que podemos nosotros... Paraguay es un país que produce alimentos para 100 millones de personas y somos solo 7 millones. En el objetivo principal de lo que nosotros queremos en la academia es fortalecer nuestra estructura en lo que se refiere a esta relación productor, industrialización y gastronomía. Y también con eso, al difundir nuestra gastronomía maravillosa que tenemos al mundo, apoyar al turismo gastronómico. El turismo gastronómico es beneficioso para toda la comunidad del país y el turismo gastronómico va a mantener puestos de trabajo, como al mismo tiempo va a dar más trabajo. Nosotros sabemos que en la región se está hablando mucho del mbejú, de la chipa, de choclo. Nosotros le tenemos que hacer un marketing fuerte, internacional, local en el Paraguay de nuestra maravillosa. Acá es el origen de la yerba mate, acá es el origen del mbejú, de la chipa, de la mandioca. Acá Paraguay es el origen del asado a la estaca. Y acá se hizo el primer asado a la estaca de un animal vacuno. Anteriormente en toda la región se hacían los asados a la estaca de los animales silvestres, como vamos al Chaco antes a cazar. Entonces acá vinieron un toro de Sierra Baja en toda esta región del norte de Brasil, del sur de Bolivia, del norte argentino. Acá vinieron un toro de 7 vacas, donde de ahí empezó la leche, el queso, el primer asado, y eso es una riqueza nacional, internacional, de lo cual tenemos que estar orgullosos, pero tenemos que difundir y hay que hacerle conocer primero a nuestro maravilloso pueblo paraguayo, que mucha gente no sabe eso, y después obviamente en la región, a nivel internacional. Van a venir, nosotros estamos viendo que vengan canales de televisión de otros países para poder hacer conocer esto en el futuro, porque estas actividades continúan hasta diciembre y más allá, porque la capitalidad no va a terminar el 31 de diciembre de 2024. Toda esta campaña ciertamente termina una capitalidad, pero esperamos nosotros que este concepto, esta actitud de nosotros y de todo lo demás, para que nuestra gastronomía paraguaya tenga el sitial nacional e internacional que se merece. Gracias, don Carlos. Al contrario, un honor para nosotros. Y ahí ya sale
De Yuyo. Y pinta lleva. Y pinta. Y pinta, ve por ensillado y yo digo. Ore huyemende, don Clemente. A ver, ore PM, bueno. Pues, Clemente Cáceres, productor y promotor cultural, Municipalidad de Paraguay, Tabapeguá, UPSante ABI, Caray Carlos Insfran Micosi, Jaivagina, presidente de la Academia Paraguaya de Gastronomía. Oaxeme Yapupe, Ñemonguetá, Tangamburiu Paraguay, TV, UPB, Oreaguilleme, EPM, Catetente, Oremoiruneje, y Catahuay, Sille, Cuauca, Opate, Viapoyo, Guatabagina, área culturales, salud, Oiquepaiteco, Apejina, educación, Etamba, Ejina, do Yeiguay, Bajaicatuba, Yeiguaucabe, Guaraní, Ñetebe. Coaco Tangares, Yahama, Yayo Sayutamboe, Ara, Paraguay, TV, UPB.